En la cocina la precisión no es un lujo, es una necesidad. Cada platillo que llega a la mesa es el resultado de decisiones tomadas mucho antes de que el fuego se encienda. Los cortes de cocina no son solo una cuestión estética, determinan el tipo de cocción, la textura, la absorción de sabores y hasta la presentación final. Los métodos de cocción, por su parte, son el lenguaje que habla un chef con el calor. Saber cuándo sellar, cuándo estofar, cuándo hornear o cuándo cocinar al vapor transforma ingredientes crudos en experiencias gastronómicas. En este video aprenderás los principales cortes de cocina, su nombre, técnica y aplicación, así como los métodos de cocción más importantes y cuándo utilizarlos. Los métodos húmedos. Estos usan un medio húmedo de forma directa o indirecta. Son ideales para cortes grandes y duros o para legumbres y verduras con fibras duras. Son ingredientes con resultados aumentados, suaves y jugosos. El hervido. El hervido se da cuando un alimento es cocinado en un medio líquido que está en contacto directo con el mismo, y este líquido debe de estar a punto de ebullición para que se considere hervido. El líquido debe estar en ebullición constante. Se debe mantener este mismo hervor y se debe cocinar hasta que el alimento esté tierno o en su punto. Y dependiendo de aquí se puede escurrir el líquido o este se puede usar en otras preparaciones o para el mismo alimento. En la cocción al vapor, un alimento se cocina mediante el vapor del agua o de un líquido caliente. Este no está en contacto directo con este líquido. Esto se hace en una olla o en una vaporera, llevando el agua a ebullición. Se coloca el alimento en una rejilla o en un recipiente y se tapa y se cocina hasta que éste esté tierno o en su punto. El estofado es una cocción lenta donde los alimentos se cocinan en un poco de líquido, tapados y permitiendo que los alimentos liberen sus propios jugos. Se pueden sellar los ingredientes, luego se añade un poco de caldo, se tapa y se debe de cocinar por un tiempo prolongado. Dependiendo de la receta, puede ser de media hora a horas. El pochado consiste en cocinar un alimento en un medio líquido a una temperatura inferior a los 65 a 80 grados centígrados. Debe de mantener una temperatura constante y se usa en alimentos que sean muy delicados. Métodos mixtos. Combinan el calor seco y calor húmedo. Son ideales para cortes duros, aves enteras, legumbres y verduras fibrosas. Primero se dora el ingrediente para desarrollar sabor, luego se cocina lentamente con líquido para lograr terneza y jugosidad. Brasear. Se trabaja con piezas grandes de carne o ingredientes enteros, y el líquido de cocción, ya sea caldo, vino, cerveza o agua aromatizada, cubre parcialmente el ingrediente, mas no lo sumerge. La cocción ocurre en dos fases. La primera, el sellado inicial, la pieza se dora en grasa caliente por todos sus lados, creando una costra llena de sabor que protege los jugos internos. Y la cocción lenta con tapa. Se agrega el líquido, se tapa el recipiente y se cocina a fuego bajo, en estufa u horno, durante un tiempo prolongado, entre 1.5 y 4 horas. El punto listo de cocción del braseado se reconoce cuando la carne se deshace con el tenedor, el líquido está reducido y brillante, no hay resistencia al presionar del ingrediente, y entre los ejemplos encontramos chambarete braseado, pierna de cordero y carrilleras de res. Guisar: se trabaja con trozos pequeños o medianos del ingrediente, y a diferencia del braseado, el líquido sí cubre completamente el contenido. Admite carnes, mariscos, verduras y legumbres. El proceso básico. Número 1. Se sofríen los elementos aromáticos para construir la base de sabor. Número 2. Se incorporan los ingredientes principales y se cubren con el líquido. Número 3. Se cocina a fuego medio-bajo con burbujeo suave y constante hasta lograr la terneza deseada. El punto listo de cocción se caracteriza cuando los ingredientes ceden sin desintegrarse, el caldo tiene cuerpo y napa a la cuchara y los sabores están integrados y unificados. Ejemplos de este método de cocción son pollo en salsa, estofado de res y guiso de lentejas. Métodos secos. Los métodos de cocción secos son aquellos que utilizan aire caliente, metal o grasa para transferir calor al alimento sin la intervención de líquidos como agua o fondos. Estos procesos suelen generar la reacción de Maillard, que es la responsable de los tonos dorados y los sabores complejos y tostados.
Asado es una técnica de cocción lenta y envolvente que utiliza aire caliente generalmente frente a brasas o fuego abierto para cocinar piezas grandes de alimento. Se caracteriza por permitir que la grasa se derrita y bañe la pieza creando una superficie dorada y crujiente mientras el centro permanece tierno. Horneado. Este proceso se realiza dentro de un espacio cerrado donde el aire caliente circula de manera uniforme para cocinar los alimentos de afuera hacia adentro. Es un método sumamente versátil y preciso que permite desde la fermentación y estructura de panes y pasteles hasta la cocción suave de carnes y pescados, garantizando un control total sobre la temperatura y el tiempo. Parrilla es un método de calor seco y directo mayor de 180 grados centígrados que utiliza brasas, leña o gas para cocinar alimentos rápidamente, logrando un exterior caramelizado y un interior jugoso. Es ideal para cortes de carne, vegetales, pescados, aportando un aroma ahumado característico. Saltear es un método de cocción rápida a fuego alto medio, utilizando una pequeña cantidad de grasa en una sartén. Los alimentos se mueven constantemente para lograr un exterior dorado y crujiente, manteniendo el interior tierno y jugoso. Es ideal para vegetales cortados pequeños, carnes y pescados, permitiendo conservar texturas y sabores. Es una de las primeras técnicas que se enseñan en cocina. Antiguamente, el corte en juliana se denominaba cincelar. Se trata de tiras finas de aproximadamente 4 centímetros de largo. Si la verdura es grande, se corta primero en rebanadas y luego en tiritas delgadas. En el caso de verduras planas, por ejemplo, pimiento, apio, vainitas, se corta sesgado y bien finito. Es ideal para salteados rápidos, ensaladas, sopas, guarniciones y rellenos. Es un corte que se utiliza principalmente en verduras o frutas, formando cuadritos de aproximadamente 0.5 centímetros de grosor. Se cortan primero rebanadas y luego se hacen cortes parejos, primero horizontales y luego verticales. Se utiliza para lograr cocciones rápidas y homogéneas, mejora la textura en salsas y rellenos y aporta elegancia decorativa a los platos. El corte es más fino que el corte juliana, utilizado principalmente en verduras con grandes hojas. Se rollan las hojas y se corta en tiras alargadas y muy finas. Se suele emplear en verduras como la lechuga, las espinacas o albahaca. Es ideal para potenciar el aroma, decorar, mejorar la textura en ensaladas y asegurar una cocción rápida. El corte en bastones mide aproximadamente 1 centímetro de grosor, 1 centímetro de ancho y de 6 a 7 centímetros de largo. Es un corte que consiste en transformar el alimento, generalmente vegetales como zanahoria, papa o calabaza, en piezas alargadas, rectas y uniformes. Para lograrlo, primero se obtienen láminas del alimento, luego se cortan en tiras de mismo grosor. Este tipo de corte busca precisión y regularidad, lo que permite que todas las piezas tengan una cocción homogénea y una presentación estética ordenada. Es uno de los cortes básicos en la cocina profesional y sirve como base para otros cortes más finos como la juliana. Suele emplearse en preparaciones como papas fritas clásicas, verduras para crudités, salteados orientales o guarniciones elegantes. El corte mirepoix no tiene una medida exacta, ya que este no es un corte preciso, sino una técnica de troceado rústico de vegetales, generalmente cebolla, zanahoria y apio. Los trozos son irregulares porque su función principal no es la presentación, sino liberar sabor, aroma y nutrientes durante la cocción. Se utiliza principalmente en fondos, sopas, salsas, estofados y braseados, o en preparaciones de cocción más prolongada.